Este programa es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Su poder también nos dio. La Biblia claramente dice que para llegar a Dios no es por obras, dice el apóstol Pablo, para que ninguno se tome la gloria. Y utiliza una vez más el término, dice, no es por obras. Es decir, que para llegar a Dios el día de hoy existe solamente un camino, y es a través de Cristo Jesús. De creer en el que Dios ha enviado. De creer en Jesús como el Salvador, como el Redentor, como el que por el derramamiento de su sangre ha limpiado los pecados de todo aquel que cree. Y el famoso verso de Juan 3:16, que nos amó Dios tanto que dio a su Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces, la obra de Dios es creer en Jesús. ¿Está usted de acuerdo con eso? Ahí lo dice la Biblia. La obra de Dios, para poder agradar a Dios, hay que creer en Jesús. Ahora, ¿cómo creemos en Jesús si nosotros no caminamos con Él? ¿Cómo creemos en Jesús si nosotros no le hemos oído a Él? Uno de los maravillosos mensajes que Él predicó, estando Él presente. Eso hace ya más de 2000 años que el Señor estuvo en carne, en sangre y hueso aquí caminando en la tierra. La manera en que podemos creer en Jesús es a través de su palabra. Es la palabra de Dios que da el testimonio o nos revela quién es, quién fue Jesús, pero quién es. Porque el día de hoy Él no está acá, pero está sentado a la diestra de Dios, dice la palabra de Dios. Ahora, Jesús se revela desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahí se revela Jesús. En el Antiguo Testamento se revela como el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Principalmente se revela de esa manera. Cada vez que el pueblo de Israel sacrificaba un cordero, lo estaban haciendo viendo que un día iba a venir el Cordero de Dios, al cual Juan el Bautista señaló y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el Apocalipsis también lo vemos revelado, glorioso, vencedor, como el Dios que se encarnó pero resucitó, que la muerte no pudo detener. Y se revela desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero hay 4 libros de la palabra, lo que conocemos como los evangelios, que en su contenido hablan directa y diría yo exclusivamente de Jesús en su ministerio y de su persona. Esos evangelios son los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 evangelios que nosotros conocemos. 3 de ellos hacen un relato muy parecido, muy similar. El evangelio de Mateo, Marcos y Lucas hablan muy parecidamente de Jesús. Sin embargo, el evangelio de Juan habla de una manera un poco distinta. Es como un evangelio que toca un aspecto que los otros evangelios no tocaron. En el mismo evangelio de Juan encontramos que después de que el Señor hizo el primer milagro, que yo sé que muchos de aquí saben cuál fue el primer milagro que Jesús hizo. A ver si saben cuál fue el primer milagro que Jesús hizo. Transformó el agua en vino en una boda, en una celebración de matrimonio en una ciudad que se llamaba Caná, de la región de Galilea. Transformó el agua en vino. Y en Juan capítulo 2, verso número 11, dice que después de que el Señor hizo ese milagro tan maravilloso, sus discípulos creyeron en Él. Quizás, no sé si valga la pena o no, nada más lo voy a decir en esto, pero por ahí anda una situación de alguien que dice que convierte el agua en vino, pero la otra vez vi también que le encontraron cuál era el secreto, que mezclaba ciertos químicos y le daba color, y entonces saber, ¿verdad? El punto es de que el Señor sí lo hizo de una manera sorprendente, al grado que lo probaron y la gente quedó sorprendida, al grado que dice el encargado, el maestresala o el chief master, como algunas versiones lo ponen ahí, él le dijo:
al novio: ¿por qué hiciste este error? Ya la gente tiene el paladar dormido y está sacando el mejor vino ahorita. Les hubiéramos dado el mejor antes y luego les metemos el chafa, pues, ¿verdad? Para que ya no puedan ellos degustar eso. Me comentaba la otra vez una persona tiempo atrás que él trabajó en su tiempo de no conocer a Cristo en un establecimiento donde se servían bebidas. Era un club de ese sentido. Y entonces dice de que lo que hacían es de que cuando la gente pedía una bebida cara, ¿verdad? Le daban la original primeramente, pero después de la segunda, tercera ya le metían lo que sea, y si les sabía igual de caro y se la cobraban como caro, pero era, allá en mi pueblo dicen kusha, es una cosa, un licor clandestino, pues, ¿verdad? Que hacen ahí, que sabe, yo realmente no tengo gusto por eso, pero es decir, ya la gente no sabía, y eso es lo que el maestresala, el chief master, le dijo: hubiéramos hecho esto, porque ya ahorita no hace mucha diferencia, pues, ¿verdad? Porque la gente ya está con el paladar dormido. Y dice que después de este milagro, porque lo que le quiero marcar es esto: después de este milagro dice que sus discípulos creyeron en él. Pero en el mismo capítulo de Juan, en el versículo número 22, le estoy hablando del capítulo 2 de Juan, hace el Señor el milagro, dice que los discípulos creyeron en él. Y en el versículo 22 dice algo muy asombroso, que yo le he hablado sobre esto, pero necesito nada más recordárselo, que dice que cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron lo que había dicho y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Es decir, le digo esto porque en un momento creyeron en él, pero su fe llegó a un nivel. Y cuando él resucitó, cuando la muerte no pudo detenerlo, dice que sus discípulos creyeron en él o en la palabra, dice, en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Es decir, que llegaron a un nivel de fe mayor, a un conocimiento de lo que Jesús era, a una dimensión mayor que lo que ellos habían experimentado cuando hizo el primer milagro. Creo que la escuela de los discípulos o de los apóstoles fue una escuela que progresivamente los fue llevando a más y más conocimiento o más seguridad de lo que Jesús era, al grado que cuando reprendió al viento y al mar, cuando el viento y el mar querían hundir esa barca y lo reprende y todo se calma, ellos dijeron: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y se sorprenden y dicen: yo creí que era un profeta. Por si quedaba dudas en ellos, como cuando creo que es Juan 8 o Marcos 16, donde habla y dice que le dijeron a Jesús, pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y comenzaron a decir, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otro que eres uno de los profetas. Y el Señor les pregunta: pero ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Es decir, que el conocimiento de ellos iba progresivo, iba creciendo más y más, al grado que cuando resucitó se dan cuenta y dicen: no, pues realmente no era ni siquiera lo que yo pensaba que era. Sabía que hacía milagros, pero es mucho más. El viento y el mar le obedecen, multiplica panes, multiplica peces. Es decir, que su fe creció en el conocimiento de Dios. Ahora, ¿por qué le hablo esto? Porque dice la Biblia que la obra de Dios es creer en Jesús. ¿Sí estamos ahí, verdad? ¿Cuál es la obra de Dios? Creer en el que Él ha enviado. Si alguien me dirá: pastor, yo ya creí, yo ya levanté la mano, ya pasé al frente, yo me bauticé, ya creí en Jesús. Amén. Pero podemos y tenemos que crecer en un conocimiento mayor para creer en lo que Él es. Y quizás nuestro entendimiento no va a poder comprender, estoy seguro de esto, le quito el quizás, estoy seguro de esto. Nuestra mente no va a poder comprender todo lo que Jesús es. Pero vamos a ser sumamente bendecidos. Óigame bien esto y se lo digo en esa palabra. Usted va a ser sumamente bendecido y bendecida si cada día crece en un mejor conocimiento de Jesús en su vida. Ahora, en este sentido,
Podemos estudiar Génesis, Apocalipsis, pero cuando vamos a los evangelios estamos viendo detalles que otros no tocan. Fíjese que el evangelio de Mateo, que es el primero, es un evangelio que, usted, por si alguien se pregunta, bueno, ¿y por qué 4 evangelios? Porque cada uno de ellos tenía un cometido, una función, un objetivo al cual fue escrito. El evangelio de Mateo fue un evangelio que fue escrito para una audiencia de gente judía. Y si usted mira el evangelio en los primeros capítulos, no lo ve ahorita, pero lo ve después, va a ver que habla acerca de la genealogía de Jesús, habla de la niñez de Jesús. El evangelio de Mateo está hablando acerca de Jesús a una audiencia judía, a una audiencia que entendía todo lo que eran los ritos que se celebraban. En el caso de Marcos, y algunos en algún momento creen que Marcos era un apóstol, no, Marcos es la persona que en un momento determinado usted ha oído que Pablo y Bernabé iban a un viaje misionero y de repente se oye de alguien que se llama Juan Marcos en el libro de los Hechos, que Pablo dice, no hay que llevar a Juan Marcos, pero Juan Marcos era primo de Bernabé. Entonces ahí hubo una situación hasta cierto punto, no sé si sentimental o sea lo que sea, ¿verdad? Plan de Dios sin duda por lo que iba a pasar después. Y Bernabé y Pablo, el gran apóstol Pablo, se dividen y dicen, mira, yo no quiero ir con Juan Marcos, si quieres ir tú, le dice Bernabé, ve tú, pero entonces yo me voy creo que agarra a Timoteo, ahí yo me voy con otros a este viaje y tú ve con Juan Marcos. Es que hubo una ¿qué voy a decir? Una situación ahí de incompatibilidad. Pero lo maravilloso del asunto es que más adelante el apóstol Pablo habla y dice acerca de Juan Marcos o de Marcos, le dice mi hijo, es decir que llegó a recapacitar cualquiera de los dos que estaba equivocado y hubo una reconciliación, pero más que una reconciliación, hubo una armonía en el trabajo espiritual. Y este Juan Marcos llegó a ser el primer obispo de una región grande de la antigüedad, en donde tuvo tal respeto y tal, vamos a decir, responsabilidad, que escribe un evangelio. Entonces el evangelio de Marcos no es de un apóstol, es el evangelio de Juan Marcos, pero se conocía como Marcos en este caso, que algunos lo relacionan que él era el que estaba muy allegado al apóstol Pedro. Marcos estaba muy allegado al apóstol Pedro. Entonces lo que él conoció de Jesús lo conoció de labios de las experiencias que Pedro decía. Y este evangelio de Marcos es un evangelio que está escrito a una audiencia de romanos. Y entonces usted va a ver ahí que inicia con la predicación de Juan el Bautista. Él no le presta tanto atención a la genealogía, sino que se va directamente a Juan el Bautista, a la predicación de Juan el Bautista. Y más adelante comienza pues todo el desarrollo del evangelio. Es un evangelio que podríamos decir es el que está menos ordenado. Pero es porque Juan Marcos oyó lo que oyó de Jesús a través de lo que Pedro decía, y él lo escribía. Era como el que estaba escribiendo todo lo que oía a Pedro acerca de Jesús. Ahora está el otro evangelio, el evangelio de Lucas. Lucas era un hombre académico, un hombre preparado, médico, doctor de profesión, algunos dicen. Y entonces él comienza a escribir de una manera ordenada, precisa, pero lo escribe para una audiencia de griegos. Y usted sabe que los griegos eran gente muy filosófica, gente que analizaba todo académicamente. Y entonces, por eso es que el evangelio de Lucas es un evangelio ordenado, porque está dirigido a una audiencia de griegos, de gente que estaba muy preocupada por el conocimiento académico. Y comienza también con el nacimiento de Juan el Bautista, y relata también el nacimiento y la niñez de Jesús. Y estos 3 evangelios se conocen como los 3 evangelios sinópticos, porque de una u otra manera relatan lo mismo, no exactamente, pero los 3 están relatando lo mismo. Los 3 nos están hablando de Jesús. Ahora usted me dirá, ¿por qué me está diciendo esto, pastor? Porque son los evangelios los que nos dan una imagen más directa de quién es Jesús. Y si el cielo me está diciendo a mí, la obra de Dios es creer en Jesús, entonces a mí me interesa saber quién era Jesús, qué enseñaba Jesús, cómo el Señor se condujo
de una manera más precisa y más directa. Pero entra en la escena entonces también el Evangelio de Juan. Y Juan, usted sabe, se ha dicho mucho de esto, era un joven que estaba muy allegado a Jesús, muy expresivo al grado que se recostaba en el pecho del Señor. Y Juan escribe ni para romanos, ni para griegos, ni para judíos, sino que Juan escribe para creyentes. Juan no anda viendo de que le vayan a entender los judíos, los romanos, los griegos, sino que el Evangelio de Juan va dirigido a la iglesia que ya creía. Por eso es que él ni menciona el nacimiento, ni menciona la genealogía, sino que él dice, yo sé que ustedes ya saben quién es Jesús. O sea, no tengo que convencerlos. Entonces usted va a ver que el inicio del Evangelio de Juan es un inicio muy particular, porque en el Evangelio de Juan, y ahí es donde quiero que vayamos a ver, en el capítulo número 1, por favor, ya que estamos en Juan, porque leímos en Juan 6, pero en el capítulo 1 de Juan, usted va a ver que comienza Juan a hablar de Jesús de una manera donde ni se preocupa de su nacimiento, ni de su genealogía, sino que directamente comienza a decir, en el principio existía el verbo. O sea, es totalmente distinto a los otros evangelios. Ahora, en relación a esto, yo quisiera ver con usted algunas palabras claves que veo en este capítulo 1 de Juan. Y mi intención es que podamos conocer más de Jesús, porque eso es lo que el Padre dice que es la buena obra. Y que usted y yo sé que usted ya conoce a Jesús, pero podamos crecer en un mejor conocimiento de Él. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Porque nuestra vida va a ser bendecida al conocer más de Jesús. Dice en el capítulo 1, y hay palabras claves aquí. La primera que quiero ver es, en el principio. ¿Qué principio está hablando aquí? Fíjese que aquí no está hablando del principio de Génesis 1:1, aunque es maravilloso poder ver que Génesis 1:1 comienza también con las palabras, en el principio. ¿Alguien sabe qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios. Y Juan habla diciendo, igual, en el principio, pero no dice creó Dios, sino que dice en el principio existía el verbo. Cuando uno estudia esto y diferentes comentarios, todos concluyen a decir de que Juan estaba refiriéndose a un principio mucho más atrás del principio de Génesis 1. Está yendo a un principio eterno. Usted sabe que Dios no tiene ni principio ni final de días. Por eso ahí no dice en el principio fue creado Dios, sino que dice en el principio, lo que podemos conocer como principio, ya existía el verbo. Ya la palabra estaba existiendo. Y esa palabra o esa palabra verbo es la palabra logos en el griego, que denota una acción de hablar algo, de algo que sale directamente de Dios. Y fíjese que en Apocalipsis 1:13, yo se lo leo si usted no quiere buscarlo, pero dice, hablando de Jesús, y él dice, estaba vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Óigame, su nombre es el Verbo de Dios en Apocalipsis. Juan 1:14 dice, y el Verbo, que estamos en Juan, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Es decir, que cuando se habla de Jesús se habla acerca del Verbo, se habla acerca de la palabra. Ahora, es importante porque aquí en Juan dice que el Verbo estaba con Dios, y dice, y el Verbo, o sea, la palabra, era Dios. Una cosa que quiero dejar claro entonces acá es que Jesús es Dios. El Verbo era Dios, estaba existiendo con Dios. Luego dice, él estaba en el principio con Dios. Y otra palabra interesante aquí, 3. ¿Qué dice la primera frase del versículo 3? Todas las cosas fueron hechas por medio de él. Y añade, dice, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Y fíjese que algo muy importante antes de decirle, Salmo 33:6 dice de esta manera, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos
y todo su ejército por el aliento de su boca. Te lo leo una vez más. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. ¿Cómo crea Dios entonces? ¿Tendrá Dios que venir y contratar gente para hacer lo que quiere hacer? ¿Cómo creó Dios o cómo ordenó lo que estaba desordenado en el principio de Génesis? Dice, y dijo Dios, y fue hecho. Y dijo Dios que salgan plantas y que den fruto, y fue hecho. Y dijo Dios que se separen las aguas, y se separaron. Y dijo Dios, así fue creando Dios. Por eso es de que se sorprendió a tal magnitud cuando aquel soldado o aquel capitán o aquel centurión le dice, solo di tu palabra, con que tú digas tu palabra y yo creo. Hay elementos sobrenaturales, listen to me, hay elementos sobrenaturales que obedecen cuando tú dices tu palabra. No lo puedo ver, pero yo sé que va a pasar. Tengo fe en que eso puede pasar. Y el milagro sucedió al grado que el Señor se sorprendió. Y como en algún mensaje yo le dije, dos cosas sorprendieron a Jesús. Uno, la gente que tenía gran fe. Y dos, la gente que tenía gran incredulidad. Yo quiero sorprender al Señor, pero no de la manera segunda. Quiero sorprender al Señor en magnitud de que le digan, Señor, creo. Si tú lo has dicho, yo lo creo, Señor. Si tú lo dices, lo creo, confieso, voy a vivir sobre eso, voy a enfocarme a eso, voy a creerlo, lo voy a hablar. Creemos. Por eso, si Dios le ha dicho promesas, créala. Si Dios le ha revelado su palabra y en un versículo específico ese logos, esa palabra, se hace una vida para usted o se hace un rema para usted, se hace una vida como que el Señor está diciendo, eso es para ti y se lo confirma. Hermano, eche mano de esas promesas, aférrese a esas, abrácelas, ore por ellas, créalas, vívalas. Si nadie más las cree, usted créalas. Si Dios lo ha dicho, Dios lo va a hacer. Ahora, dice aquí que todas las cosas, es decir, y cuando habla de esto, hermano, está hablando de la materia prima de todo. Mire, los científicos hoy pueden decir, no, es que nosotros realmente hemos desarrollado la ciencia a tal magnitud que el día de hoy usted se va a dar cuenta que vestimos materiales que usted cuando mira la etiqueta dice, caramba, ¿y qué me estaré poniendo yo ahí? Porque dice celulosa de no sé qué, que no sé cuántos. Y usted sabe que hay diferentes tipos de materiales. A veces pareciera ser que uno no se viste, sino que se empaca. Se pone ciertas situaciones que si se acerca mucho al fuego tenga cuidado, porque son materiales que pueden agarrar fuego muy rápido. Así es. Por ejemplo, ¿ya? Usted ha oído de un material con el cual yo crecí que se llama poliéster. Aquellos que fumaron y tenían allá en mi pueblo decimos su pantaloncito de poliéster y le caía la ceniza, un tremendo hoyo, como que le cayera una bolsa de plástico, inmediatamente, y hasta quedaba, donde caía quedaba como un cráter así cauterizado de eso, ¿verdad? Porque poli quiere decir muchos, es decir, es la mezcla de muchos tejidos de diferentes combinaciones ahí. Y hoy hay ciertas, al grado que usted quizás ha oído en algún momento de un material que hoy se utiliza en el ejército para hacer los chalecos antibalas que se llama Kevlar, que es un material sumamente liviano si usted quiere, pero las balas no lo traspasan. Es decir, que los chalecos antibalas hoy de los soldados ya no son aquellos tan pesados que se ponían y entonces, hermano, era sumamente desgastante, sino que son más livianos. No quiero decir que no sean pesados, porque tienen también diferentes materiales, pero que ya no son acero, hierro fundido que le meten ahí para que ponga eso, sino que recubren esos materiales con el Kevlar y eso permite a que las balas no penetren, porque es un material tan intrínseco, y los materiales que utilizan, pues obviamente las combinaciones químicas hacen que sea sumamente resistible. Ahora,
podría alguien venir y decir, ah, bueno, eso no lo creó Jesús. Permítame. Pero ¿de dónde sacaron los elementos químicos? ¿De dónde sacaron los minerales para hacer lo que están haciendo? Pastor, pero usted no sabe ya de Dolly, así se llama la oveja esa que clonaron hace mucho, ¿verdad? Dolly. Ya el hombre ha clonado. Espéreme. ¿Y de dónde sacaron la materia prima? ¿De dónde sacaron las células? ¿De dónde sacaron eso? Todas las cosas, óigame esto, todas las cosas fueron hechas por Dios. Algunos discuten y dicen, no, es que mire, matemáticamente y en términos de ingeniería y de una matemática espacial ahí, es imposible que todos los animales pudieran haber cabido en el arca. Es imposible. Y cuando leemos nosotros, dice la palabra, que dijo Dios que pusiera 2 de cada género. Macho y hembra nada más. Porque for what is worth, ¿verdad? To mention, solamente un macho y una hembra pueden procrear. Entonces viene el Señor y dicen, metan una pareja de cada género. Yo le pregunto, usted sabe, uno de los géneros de animales más explotados en este tiempo han sido los perros. Y los perros son maravillosos, ¿verdad? A mí me gustan mucho los perros. Pero usted va a ver una infinidad de clases de perros. Hay perros que parecen caballos, hermano, los gran danés que están como así, hermano. Ya parecen caballos de ver. Yo la otra vez vi a uno, hermano, que no solamente estaba grande, sino que no era gran danés, pero era quizás alguna mezcla, some kind of breed of dogs, hermano, y así grande. Hay otros que son sumamente pequeños, que para subirse, hermano, es que hay de todo, hermano. Mira, hay unos que tienen unas patas tan largas y otros que apenas tienen patas, ¿se ha dado cuenta usted? ¿Ya? Y a esos no le vaya a usted a decir que suba las gradas, le tiene que poner rampa en lugar de gradas, porque si no, no pueden, literalmente. Y hemos hecho perros de diferentes colores, hermano, peludos. Me da risa cuando a veces veo perros que se ven muy bonitos, peludos, pero cuando se mojan usted los ve que son todos flacos, hermano, así, ¿verdad? Porque todo esto es pelo, ¿verdad? Pero le pregunto, sea un gran danés o sea el chihuahua de Taco Bell, que no los dos son perros. Si estudian su genética, es un perro, porque la materia prima la ha proporcionado el Señor. Entonces dice, mire, yo he llegado a entender esto. La otra vez hablaba con alguien, un joven de aquí de esa congregación, hablando, estábamos compartiendo y me decía esas preguntas y le decía, mira, esto y esto es así, como yo lo he entendido. Cuando estudiamos las semillas, hay algo sorprendente en las semillas. Por favor, no vaya a irse por otro lado a lo que le voy a decir, pero por ejemplo, nosotros tenemos una semilla humana. El varón tiene una semilla humana, ¿verdad? Y ahí están todas las características. Y por eso va a ver usted de que quizás ustedes que son padres, hermano, van a darse cuenta y decir, sí, yo estoy convencido que son mis hijos que se parecen a mí, pero ¿cómo se parece a mi tío Chema? Y usted dice, ¿y de dónde? Porque en su semilla usted trae todas las características hasta ancestrales que están ahí. Ahí están todas esas características. Por eso es de que salimos como salimos. Pero ¿quién puso esa semilla en usted? Dios. Diga conmigo, todas las cosas han sido hechas por Él. La silla donde estoy sentado, el carro donde estoy, la cama donde duermo, la mesa donde me siento, el lugar donde está, todo ha sido hecho por Él. Y si Él dijera que todo dejara de existir en este momento, todo dejaría de existir. Porque todo obedece a la palabra de Dios. Por eso dice acá, en Él estaba, dice,
todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada. Y esto es maravilloso y tenemos, hermanos, si abrazamos la doctrina y creemos en Dios, si queremos hacer la obra de Dios, Iglesia de Cristo, en este siglo XXI donde la ciencia ha llegado a enorgullecerse por sus aparentes descubrimientos, la Iglesia de Cristo debe decir, pero yo levanto bandera diciendo, todas las cosas han sido hechas por medio de Jesús. Todo, absolutamente todo. El libro de Hebreos, en el capítulo número 1, dice en el versículo, si quiere usted verlo conmigo, Hebreos capítulo 1, vamos a ver este pasaje. Dice del versículo 1 al versículo 3, dice, Dios habiendo hace mucho tiempo hablado en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también no solamente el mundo, hizo también el universo. La estrella Alfa Centauri, que es la más cercana, pero nos tomaría no sé cuántos cientos de años luz llegar allá, la hizo el Señor Jesús. La estrella que puedan descubrir el día de hoy, hermano, la hizo el Señor Jesús. Las galaxias las hizo el Señor Jesús. Dice en el verso 3, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Hasta ahí dejémoslo. Si el Señor Jesús dijera hoy, todo vuelve a su estado original, usted y yo desapareceríamos. Porque todo obedece a la palabra del Señor. Absolutamente todo. Es lo que dice la Biblia. Ahora, si yo no he llegado a creer en eso, eso no cambia nada de lo que Dios es. ¿O usted cree que cambió el hecho de que los discípulos no creían que Él podía frenar al viento y a la mar? No lo cambió. Creyeran o no lo creyeran, el Señor tenía la capacidad de hacerlo y lo hizo. Y luego los discípulos creyeron y dijeron, no, pues claro, ¿cómo no vamos a creer si lo estamos viendo? Por eso la palabra dice algo, bienaventurados los que sin ver creyeron. Eso es cuenta, puntos a nuestro favor. Ahora, regresando a Juan, dice en este capítulo 1 que estamos leyendo, y creo que queda entonces, hermano, probado bíblicamente, que la Biblia enseña que el Señor ha creado todas las cosas. Ahora, el verso 4 dice, en Él, dice, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La traducción lenguaje actual traduce de esta manera, dice, y la palabra que es vida es también nuestra luz. Oiga esta expresión, en Él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres. Ahora, ¿a qué vida está refiriéndose? ¿Estará refiriéndose a la vida biológica? Porque hay, a lo menos, le voy a decir dos palabras, creo que se las he dicho en algún momento. Por ejemplo, está la vida biológica, que es de bio, y aquí estas dos palabras, pero esta vida biológica se está refiriendo a todo lo que es los elementos de nuestro cuerpo, sangre, células, todo ese tipo de situación. Pero hay otro tipo de vida que en la palabra encontramos que es la vida zoe, que es una vida espiritual. Ahora, cuando el Señor dijo acerca de su palabra, porque ¿cómo crea Dios? Por medio de su palabra. Y dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Hermano, se estaba refiriendo, porque fíjese que esta vida puede de una u otra manera, o las dos en cierto sentido están interrelacionadas, pero esta vida es la más importante. Porque esa es una vida espiritual, es una vida eterna en nosotros. Entonces cuando dice, en Él estaba la vida, está refiriéndose aún más al hecho, en Él estaba la vida eterna. Óigame este concepto, óigamelo muy bien. En Él estaba la vida eterna. Es decir que Jesús tenía la capacidad de dar vida eterna. Y dice, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, ¿por qué necesitaban los hombres luz? Porque estaban en tinieblas. Y dice más adelante en el verso número 5, y la luz brilla en las tinieblas
y las tinieblas no la comprendieron, pero otra posible traducción es no la dominaron. En inglés traduce overpower. En otras palabras, se podría traducir de esta manera. Dice, the light shines in the darkness, and the darkness did not overpower it. Las tinieblas no pudieron dominarla. Ahora, aquí lo quiero que usted considere conmigo este aspecto. Dice que en él estaba, él era la luz, en él estaba la luz, y la luz era la vida de los hombres. ¿Por qué necesitaban los hombres luz? Porque estaban en tinieblas. Y dice que las tinieblas no pudieron dominar la vida que él tenía. El mensaje que el Señor trajo fue un mensaje que le trajo a la gente que estaba pensando que este mundo era todo, le trajo una esperanza eterna. Le dijo, esto no es todo. Yo les voy a enseñar que hay una vida después de esta vida. Y si ustedes creen en mí, van a poder alcanzar la vida eterna. Ahora, ese mensaje en ese tiempo era un mensaje de locos. Fue atacado el Señor. ¿O acaso no dijeron que el Señor estaba loco? Si hasta su familia misma dice que en un momento dijeron ha perdido la razón. En ese sentido, hermanos amados, el Señor vino a traer un mensaje que revolucionó y que causó una situación de guerra, podría decir, al grado que en una oportunidad dijo, no creáis que he venido a traer paz, sino he venido a traer espada, por el mensaje de la vida eterna. Pero sin embargo dice que ese mensaje de la vida eterna era la luz de los hombres. Mire, hermano amado, no hay cosa más maravillosa cuando la iluminación de Cristo viene a nuestras vidas, de saber que los problemas, los afanes, los conflictos, tanto lo bueno que pueda haber en este mundo, hermano, mire, esto no es todo, sino tenemos una esperanza eterna, con galardones eternos, con recompensas eternas, una mansión eterna que nos espera ahí arriba. Y eso solamente lo pudimos comprender a través de Cristo Jesús. Y nos da luz a nuestras vidas. Dice que las tinieblas no pudieron dominarla. Aunque atacaron el mensaje de Cristo, no pudieron dominarlo. El mensaje de Cristo sigue estando tan vivo y tan poderoso el día de hoy, hermano, en medio de un mundo de tinieblas. La luz sigue brillando. Ahora encontramos la vida eterna. Dice ahí, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, para ir concluyendo esto, dice en la palabra de Dios que en el libro de Hebreos leímos que Él es la imagen misma, que Jesús fue la imagen de lo que Dios era. Unos fines de semana atrás yo le hablaba acerca de que Jesús era como el ícono de Dios. No sé si se recuerda de eso. ¿Qué es un ícono? Un icon. Como cuando usted presiona en su teléfono inteligente, en su tableta, y de repente presiona algo, o en su computadora hace un clic a algo ahí y se abre todo un programa. ¿Cómo vamos a llegar a comprender todas las cosas que Dios tiene para nosotros? Porque Dios nos ama, hermano, a través de Jesús. Él es la imagen de Dios. Solo a través de Jesús vamos a poder entrar en todo eso. Pero entonces, cuando dice que las tinieblas no prevalecieron, venía a mi mente este ejemplo tan maravilloso que encontramos en aquella oportunidad, cuando el Señor está, en Juan capítulo 8 está relatado esto, que dice que le trajeron a una mujer que la encontraron en el hecho mismo del pecado de adulterio. Y se la trajeron al Señor, usted sabe la historia. Y la pusieron ahí y le dicen, en la ley de Moisés está escrito que a tales mujeres hay que apedrearlas. Y entonces dice que hicieron eso para probarle. Y el Señor se puso a escribir en tierra. Algunos asumen que estaba escribiendo un pasaje de Jeremías que dice que el nombre de tus adversarios, tus enemigos será escrito en el polvo. Otros dicen también que posiblemente estaba escribiendo los pecados de cada uno de ellos, que solo ellos sabían. Motel 6, sábado 15 de enero, 8 de la noche, excusa, tengo que ir a trabajar.
credit card, pagó cash. Entonces cuando oía cada uno de aquellos, mi estómago, tengo que ir al baño al ratito. Y uno a uno se fue yendo. Entonces le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Se imagina usted? Mire, por favor, pongámonos todos en esta situación. ¿Se imagina usted los minutos antes de que lo vayan a apedrear? Porque, hermano, en las películas todo se pone a la mujer ahí muy tranquila, hermano, pero yo me imagino que esa mujer estaba temblando. Esa mujer ha de haber estado, hermano, esperando nada más la primera pedrada, pues. Y qué muerte más agónica. ¿Y qué estaría pasando? Porque casi seguro, muchos ahí se inclinan a esto, que esa era una trampa que le tendieron a la mujer. Como diciendo, mira, en tal y tal día te vas a meter con esta persona, no te preocupes porque nosotros te vamos a proteger, le dijeron al hombre. Salís antes, a tal hora llegamos nosotros, pero ya no vas a estar ahí. Porque lo correcto, lo que la ley decía era apedreen a los dos. Eso es lo que la ley decía. Pero al otro, pues no lo encontraron. Entonces, era una trampa. ¿Se imagina qué pasaba en la mente de esa mujer los minutos antes? Y sin embargo, cuando le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Y le dice, ni yo. El que podía o el que puede lanzar la piedra, no lo voy a hacer porque Dios te ama tanto, mujer. Porque no conocen el amor de Dios, pero yo he venido para demostrar que el Dios del Sinaí no es como Moisés lo presentó, sino que Dios es amor, que perdona, que quiere restaurar, que quiere dar segundas oportunidades, que no condena, sino que levanta. Por eso dice que las tinieblas no la dominaron. Por donde quiera, me gusta mucho un pasaje donde dice que mandaron a unos soldados que agarraran a Jesús. Y cuando llegaron y lo escucharon enseñando, se les olvidó a qué iban, hermano. Dicen, nunca habíamos oído a alguien que hablara de esa manera. Porque el Salmo dice, me has ungido con óleo de alegría más que a todos mis hermanos. La gracia se derramó en sus labios. ¿Cuántos de aquí nos hemos sido renovados, restaurados, levantados cuando una palabra del Maestro ha llegado a nuestra vida, hermano, y sentimos realmente la vida eterna en nuestras vidas? En Él estaba la vida, dice, y la vida era la luz de los hombres. Le pregunto, ¿usted cree que esa mujer, después de esa experiencia, haya tenido nueva esperanza? ¿Usted cree que para esa mujer haya sido difícil creer en Jesús? No, hermano. Déjeme concluirle con esto. Juan capítulo 3, verso 35 al 36 dice, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Óigame esto. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Termino. Le dijeron a aquellos hombres, ¿qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? ¿Tendré que hacer penitencias? ¿Tendré que ir a un lugar específico a adorar? Como usted sabe de que hay ciertas religiones que demandan a sus seguidores que a lo menos una vez en su vida tienen que ir a cierto lugar. Y aún la otra vez me asusté porque hay ciertos cristianos que han caído en un sectarismo tal que ahora le dicen a las personas, tienes que ir a tal lugar una vez en tu vida, si no, no eres salvo. Falsas doctrinas fuera de contexto de lo que realmente la Biblia dice.
Una sola cosa es necesaria. Una sola cosa debe ser nuestro enfoque. Debe ser conocer a Jesús. Esforzarnos por conocerle cada día más. Esforzarnos por creerle a Él. Que nuestros ojos se abran. Y esforzarnos por obedecer. Cuando fallemos, recuérdese, si Él pudo perdonar a esta mujer que estaba a punto de ser apedreada por el amor que Dios le tenía, de igual manera es el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, hermano. Debemos esforzarnos por conocer a Jesús. Es lo único que la palabra de Dios nos dice. Es lo único que Dios demanda de nosotros. Ya no es por obras, es por una sola cosa. Hacer la obra de Dios es creer en Jesús. A lo menos hoy mi intención es que salgamos diciendo: Señor, tú eres el creador de todas las cosas. Y nada de lo que existe ha sido hecho si no es por ti, Señor. Y Él está vivo hoy. Amén. Cierre sus ojitos. Posiblemente esta mañana en medio nuestro haya alguien que ha oído de Jesús, que ha sabido de Jesús, pero no ha creído en Él como su Salvador, como su Señor. La Biblia claramente dice que en ningún otro hay salvación. No importa cuántas veces usted haya oído de Jesús, no importa aún si toda su vida ha estado expuesto a mensajes, a predicaciones o asistido a una iglesia. La pregunta importante es: ¿ya confesó a Jesús como su Señor y como su Salvador? ¿Ya le abrió su corazón? ¿Ya lo hizo el Señor y el Salvador de su vida? Porque al momento de usted hacer eso, la palabra de Dios revela que su nombre va a ser escrito en el libro de la vida. Y cuando en el juicio final se abran los libros, dice el libro de Apocalipsis, solo aquellos que su nombre esté en el libro de la vida van a poder entrar a las moradas eternas, a esa vida eterna. Si esta mañana hay alguien en medio nuestro que desea hoy hacer a Jesús el Señor y el Salvador de su vida, yo le digo, es la mejor decisión que usted puede hacer en su vida. No hay otra decisión más importante, ni con quién se va a casar, ni el trabajo que va a tener, ni porque le hayan dado documentos. Nada es tan importante como el asegurar nuestra eternidad. Y la invitación hoy, Dios a través de mi persona se la hace a usted. No le he hablado de un mensaje que yo me haya inventado, es un mensaje que encuentro en la palabra de Dios. La invitación está abierta. Si hay alguien que siente que Jesús le está llamando y quiere venir a recibir a Jesús por primera vez en su corazón, le invitamos a que venga al frente. O posiblemente lo hizo, se alejó y hoy necesita renovar eso que un día usted tuvo, pero que ha perdido. Si así es, de igual manera, la invitación está para que usted lo pueda hacer. Para los que ya somos cristianos, Juan habla y nos dice a los cristianos: en el principio existía la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios, y todas las cosas han sido hechas, han sido creadas, todas las cosas obedecen a su mandato. Usted que es cristiano, le recuerdo hoy, todas las cosas obedecen al mandato de Dios. Óigame bien esto, no importa cuál sea la enfermedad, no importa cuál sea el problema, no importa cuál sea la situación difícil que esté pasando, si Dios hoy da su palabra, eso puede cambiar. Si toca el corazón de Dios y Dios da su palabra hoy, puede cambiar la realidad que usted esté viviendo en este momento. Si Dios da la palabra, las cosas cambian, porque todo obedece a su mandato. A Cristo, solo a Cristo. Yo exaltaré.
Este programa fue una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso.